Gloria a Dios. Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros, ¿ok? Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a lo que hemos venido, mis hermanos. Vamos al mensaje que toca para hoy. Vamos a empezar un tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca del anticristo y el nuevo orden mundial, ¿ok? Vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias por tu amor, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que es poderosa, que es bendita, Señor. Porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra permanece para siempre. Así se seque la hierba y se marchite la flor, tu palabra permanece para siempre. Esa palabra que es viva, que es eficaz. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Porque penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido que a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, cumplas el propósito para el cual tú la envías. Te pedimos que tu palabra glorifique en todo el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo sea levantado en esta hora de la noche, sea puesto en alto en el nombre de Jesús. Padre, invitamos tus ángeles a este lugar. Invitamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, para que se mueva con libertad en este lugar y me guíe, Señor, a predicar tu palabra con denuedo, con veracidad, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y te pido, Padre, que traigas denuedo a tu pueblo. Trae sabiduría y ábreles el entendimiento para que puedan comprender tu palabra, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia también lo llama como la bestia, ¿ok? La Biblia lo llama como aquel inicuo, ¿ok? El hijo del diablo, el hijo de Satanás. El término anticristo es una palabra que procede del latín antichristus, ¿ok? Y del griego anti, ¿ya? Que significa anti, significa sustituto o significa opuesto o contrario. Y de la palabra griega Christos, que significa ungido, significa Mesías o Mesías o Cristo. ¿Ok? Esta es la misma palabra Mashiach, que significa Mesías, es la palabra Christos. Anticristo, o sea, algo que se opone contra, ¿ok? Que está en contra de, ¿ok? O que se opone a Cristo. Pero también alguien que usurpa un lugar o un título o un nombre que no le corresponde o no le pertenece. Así que el anticristo se puede definir, mis hermanos, como aquella persona malvada, maquiavélica, que se manifestará luego del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que entender por las mismas escrituras, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla de que hay alguien que al presente detiene su manifestación. Y ese alguien es prácticamente el arrebatamiento, es la iglesia prácticamente, que el anticristo se hará manifiesto públicamente una vez la iglesia desaparezca con el arrebatamiento. Vamos a la palabra, no es primera, es segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, hablando del pueblo redimido por la sangre de Cristo. El versículo 8 confirma y dice que cuando el pueblo de Cristo a su vez sea quitado de en medio, el versículo 8 confirma y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que el anticristo, mis hermanos, se puede definir como ese ser malvado, maléfico, que se manifestará inmediatamente haya ocurrido el arrebatamiento, luego del arrebatamiento. ¿Ok?
Obviamente el anticristo va a estar también durante todo el tiempo de la tribulación, lo cual implica que va a ser un personaje antagonista al pueblo de Cristo, al pueblo judío, a la iglesia, que se manifestará antes de la segunda venida de Cristo, más precisamente en el tiempo de tribulación de 7 años. Este individuo, mis hermanos, personificará el mal, y es por tanto el anticristo enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo y enemigo de su iglesia. Así que, mis hermanos, el anticristo en la teología escatológica, en la doctrina cristiana, se refiere a una figura malvada que cumplirá las profecías bíblicas del profeta Daniel y del libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y es por tanto el anticristo el antagonista de Cristo y de su iglesia. Es como cuando ven en las novelas el malo o la mala, esos son los antagonistas, ¿ok? El anticristo, mis hermanos, será el líder político, será el líder diplomático y militar del mundo entero para aquellos tiempos de la semana 70. Mientras que el falso profeta, porque él tendrá un aliado que trabajará mancomunadamente con él, este será el falso profeta, el cual será el líder religioso, espiritual y económico del mundo entero, porque finalmente es el falso profeta el que va a dar la orden para que la gente en tiempos de tribulación sea marcada, tanto grandes como niños y pequeños. ¿Ok? Dice el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 13: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por eso las ciencias ocultas, como el satanismo, como el gnosticismo, como la nueva era, siempre buscan estas ciencias exaltar el hombre. Están repletas de humanismo, y esto es prácticamente lo que va a empezar a hacer, obviamente, el anticristo. Al principio, en su manifestación, él va a traer una supuesta paz en el mundo, va a ser como un pacifista. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Así que el anticristo, tan pronto la iglesia haya desaparecido, que es lo que prácticamente dará la apertura a la semana 70, ¿ok? Es decir, a inicio de la tribulación de la semana 70, el anticristo se manifestará públicamente ante todo el mundo, desde Israel, aunque él vendrá prácticamente del nuevo reino europeo, y se hará pasar por Dios. Esa es su función. Va a ser su sueño anhelado, que por fin lo va a lograr. Va a buscar la adoración del mundo entero. De hecho, siempre Satanás, el diablo, ha buscado que lo adoren. Veamos cuando en Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 4, Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenden esta noche, se le presenta a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y lo primero que le dice el diablo, el tentador, a Jesucristo es: si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. ¿Ok? Es lo primero que le dice. Y responde Jesús y le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego se lo lleva el diablo, a Jesús, a un alto monte, y en un momento le muestra todos los reinos de la tierra, y le dice: a ti te daré toda esta potestad de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tan solamente tú postrado me adorares. Todos estos reinos te los entrego a ti, son tuyos.
Siempre el diablo, mis hermanos, de una u otra forma, ha querido la adoración del mundo entero. Amén. Por eso, en sus inicios, el diablo en el tercer cielo, cuando dice el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 28, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, crisólito, berilio, ionice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Ok? Todo esto estuvo preparado para el día de la creación de este querubín, de Luzbel. Y dice, tú querubín, Ezequiel 28:14, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, es decir, en medio de las estrellas, ¿ok? De los astros. Versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la contratación de tus iniquidades, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Ok? Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice Apocalipsis capítulo 12:4 que el diablo en el tercer cielo hizo prácticamente rebelar contra Dios la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y cuando en Isaías capítulo 14, porque él quiso ser como Dios. ¿Y para qué quiso hacer revelar esta tercera y cuarta parte de los ángeles del cielo? Para hacerlo rebelar contra Dios, pero para que lo adoraran y le sirvieran a Él. Por eso Jesús dice en Lucas capítulo 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es ahí cuando Apocalipsis capítulo 12, 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer sobre Israel. ¿Ok? Aquí lo importante es que cuando Satanás quiso ocupar el lugar más alto en el cielo, como dice la profecía de Isaías capítulo 14, versículo 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, los demás ángeles, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué hacen los ángeles? Todo el tiempo cantan y dicen, santo, santo es el Señor. Los ángeles se postran y adoran al que es digno de adoración, a Jesucristo, al Hijo de Dios, a Dios que está en el trono. Y no cesan de decir todos los días y adorarlo y decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Pues el diablo quiso tener esta adoración. Quiso que los ángeles que él hizo revelar, que son la tercera parte de los ángeles del cielo, que hizo revelar contra Dios, estos ángeles estuvieran a su disposición, le sirviesen y lo adoraren como Dios. El diablo, mis hermanos, siempre ha querido la adoración. Y lo que no pudo hacer el diablo en el cielo, su hijo, el anticristo, aquí en la tierra, más precisamente en Israel, en el tercer templo que va a ser construido,
Se sentará como Dios, se hará pasar por Dios, por eso se llama anticristo, porque va a usurpar un título y un nombre que no le corresponde sino al Hijo de Dios. Por eso se llama anticristo. Aparte de que se va a oponer contra Cristo, contra el Mesías y contra todo lo que es objeto de culto o adoración, se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a pedir desde allí, desde Jerusalén, desde el tercer templo judío, va a pedir la adoración del mundo entero, y el mundo entero lo va a adorar, hermanos. Todos van a adorar a la bestia, y todos van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Como lo dice Apocalipsis capítulo 13, 4. Y el versículo 8 dice que todos los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio, todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. Así, amigo católico, si no te arrepientes, para ti que es tan fácil adorar un muñeco, una estatua de estuco, de piedra, de madera, si no te arrepientes vas a terminar adorando al diablo. De hecho lo haces. Por eso hay que arrepentirse, mis hermanos. Por eso Dios abomina y condena la idolatría, porque es abominación a Dios. Amén. Así que el anticristo, mis hermanos, a inicio de la semana 70, se manifestará públicamente. Va a pedir la adoración del mundo. Se va a presentar desde Israel ante el mundo. El anticristo, según segunda de Tesalonicenses, vamos a leer este versículo que es importante. Capítulo 2. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no va a venir? Cristo, el Hijo de Dios. No vendrá, no se manifestará, no arrebatará la iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, subraya esto por favor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que le atribuye el título anticristo, que va a tomar un título, un lugar, una posición en la tierra y el nombre de Cristo. Algo que no le corresponde a él, le corresponde al Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Él va a tomar su lugar aquí en la tierra. De hecho, el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, gloria al nombre de Cristo. Estos temas al diablo no le gustan, mis hermanos, porque estos temas desenmascaran al diablo. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Por eso la soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo es el síndrome del diablo. Hay gente que anda toda estirada, toda encopetada, toda altiva de rostro, tiene el síndrome de Satanás. O si no, ve a los apóstoles de la prosperidad. Qué soberbia, qué altivez. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Porque vamos a ver, según la Biblia, que el anticristo surgirá de las aguas de los mares. Apocalipsis capítulo 13, 1. Ya vamos para allá. Yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, es decir, en medio de las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y hasta el versículo 1 y 2 lo habla, de Apocalipsis 17. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia
has acumulado riquezas, porque va a ser un príncipe, no va a ser cualquier pelagato, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Ok? Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Hermanos, el anticristo va a ser un único gobernante mundial y va a tener control sobre la política, sobre la democracia, sobre las leyes. Tanto así que la Biblia dice en Daniel capítulo 7, 25, que para él se le entregará un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y el anticristo va a hacer que la ley sea cambiada y sean cambiados también los tiempos. Así como Cristo, el Hijo de Dios, partió la era de la humanidad en 2, antes de Cristo y después de Cristo, lo cual los libros lo confirman, el anticristo va a hacer que el mundo entero sea cambiado, pero para mal. Va a cambiar los tiempos y la ley. Mis hermanos, el anticristo se manifestará públicamente ante el mundo desde Israel. Se hará pasar por Dios, como lo hemos podido leer, engañará al pueblo judío inicialmente y luego a todo el mundo. Se hará pasar por el Mesías esperado por el pueblo de Israel. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel, que en este momento siguen esperando un Mesías. Pero el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el Mesías, vino hace 2020 años y murió por ti y por mí en la cruz. El pueblo de Israel sigue esperando un Mesías. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 43, y Jesús mismo dice: yo he venido en el nombre de mi Padre, he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Mas si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Y allí se está refiriendo al anticristo. ¿Qué nos quiere decir esto, mis hermanos? Que el pueblo de Israel va a ser engañado los 3 primeros años y medio que va a durar la tribulación. De los 7 años que va a durar. A los inicios de la semana 70, Él se va a manifestar como un príncipe de paz, como un pacificador, un pacifista. Se va a manifestar como alguien que va a montar un caballo blanco, va a venir con un arco en la mano, pero en ninguna parte de la profecía de Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 2, en ningún momento encontramos que vendrá con flecha. Es como ir a la guerra, mis hermanos, con fusiles, pero sin balas. Es como jugar fútbol sin pelota. No se puede. O sea, ¿qué va a hacer? Va a provocar desarme armamentista y desarme nuclear. Va a traer paz en medio del conflicto del Medio Oriente entre judíos y musulmanes. Va a ofrecer paz y seguridad. De hecho, la misma palabra dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 3, que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ese es el lenguaje acomodado de estos tiempos en la boca de muchos presidentes. Cuando os digan, no dice cuando haya, sino cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La pregunta mía es: ¿dónde están todos esos apóstoles y profetas que profetizaban un 2020 lleno de bendición, de prosperidad? ¿Dónde están? Si lo que viene, mis hermanos, es tribulación, porque Cristo viene por la iglesia y la va a sacar antes de que los juicios vengan, porque lo que viene no es nada bueno para el mundo de ahora en adelante. Recordemos que el año 2020 es un año de prueba para el mundo entero, y lo dije en una prédica del día 10 de enero de este año 2020. Vaya prueba que se va a enfrentar la humanidad, así lo dije. Y ni siquiera habían empezado los primeros brotes, o bueno, estaban los primeros brotes en Wuhan, ahí en el mercado de Huanan en China. Pero nadie se imaginaba que esto iba a ser una pandemia.
Y miren nomás, mis hermanos, lo que ha alcanzado esto hoy. A lo largo de este estudio, mis hermanos, vamos a enfocar un estudio minucioso acerca del anticristo, y más adelante vamos a hablar también del nuevo orden mundial, de cómo se está orquestando todo para la manifestación del anticristo, cómo está ya la plataforma lista y preparada para el surgimiento de un nuevo líder mundial. Pero no se preocupen, hermanos, que nosotros no estaremos para aquel entonces. Si perseveramos en santidad, en obediencia, en consagración, velando y orando, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, al Hijo de Dios. El anticristo, mis hermanos, traerá una falsa paz a nivel mundial. Para aquellos días, cuando Él se manifieste, Él va a traer igualmente, va a traer prosperidad, igualdad económica y social. Va a traer abundancia y paz, que es lo que predican, y éxito, que es lo que predican los apóstoles de la prosperidad de estos tiempos. Para aquellos días habrá una sola religión, la del anticristo, la adoración a Satanás y a la bestia. El anticristo va a unificar el dinero en una sola moneda mundial. Se va a llamar el microchip. Y dentro del microchip, que es la parte del hardware, va a estar incluida el software, que va a ser el Bitcoin. Todo va a ser digitalizado. El dinero tiende a desaparecer, hermanos. Los bancos pasarán a la historia. El anticristo va a unificar una sola moneda mundial. El anticristo va a condonar o va a perdonar la deuda externa entre países. Esto va a traer obviamente paz y seguridad y tranquilidad entre los pueblos. Y a media tribulación, es decir, a los 1260 días o a los 42 meses, que son 3 años y medio, el anticristo va a romper el acuerdo de paz que hizo con la nación de Israel. Lo va a romper. Por eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 3, lo vemos montando un caballo bermejo o rojizo, ¿ok? Y en el versículo 4, ese es el segundo sello, dice que salió un caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Él va a romper el acuerdo de paz, mis hermanos, incluso en el Medio Oriente, porque los judíos, según la profecía de Isaías capítulo 28, 14, los judíos van a hacer pacto con la muerte, van a hacer convenio, alianza con el Seol. Es decir, en la traducción original hebrea nos habla de que van a hacer convenio y pacto con los terroristas, con la muerte y con el infierno. Y en el versículo 18 dice que Él va a anular el pacto. Quiero que me acompañen a Isaías 28. Isaías capítulo 28. Aquí está. Leamos el versículo 14. Y de ahí pasamos al 15 y de ahí pasamos al 18. ¿Ok? Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, es decir, con los terroristas, en su traducción original. ¿Ok? Cuando en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio 18, versículo 9, y creo que es el Éxodo 34, creo que es el versículo 12, Dios advierte y amonesta al pueblo de Israel que no hagan alianzas con los pueblos de alrededor, porque harían de hacerles tropezar en el camino. Apunten esa cita.
Y aquí dice, Éxodo capítulo 34, 12 y Deuteronomio 18, 9. No hagan pacto con las naciones de alrededor. Hermanos, los terroristas, los musulmanes, los árabes están alrededor de Jerusalén. Leamos qué dice Éxodo 34, 12. Éxodo capítulo 34, versículo 12. No me embolaten por favor Isaías. Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Ok? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Más adelante, Deuteronomio capítulo 9, 18:9, perdón. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa en Isaías? Esto es una profecía, mis hermanos, que para el tiempo de la tribulación se va a cumplir. Y que los judíos van a hacer alianza y van a hacer pacto, van a hacer convenio con los terroristas, con la muerte. Y esto va a ser patrocinado obviamente por el anticristo, porque él va a hacer que entre ellos hayan alianzas, haya un pacto de paz, un convenio, un acuerdo de paz. Y dice el versículo 15 de Isaías 28: por cuanto habéis dicho, obviamente Israel, Jerusalén, el pueblo judío, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, con los terroristas, e hicimos convenio con el Seol, es decir, con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, hablando de la tribulación, no llegará a nosotros, dice ellos, porque es que el diablo le va a prometer paz y seguridad. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Amén. Versículo 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Por eso, cuando el anticristo cumpla la profecía de Daniel capítulo 9, 27, y se siente en el templo de Dios y cometa la abominación desoladora, haga colocar una estatua en el lugar santo del templo y pida la adoración del mundo, el pueblo de Israel va a decir: a la mitad de la semana 70 hemos sido engañados. Porque el anticristo los va a llevar a cometer idolatría. Y acuérdense en la historia de Sadrach, de Mesach y de Abednego, en el libro de Daniel. Recuerden en esta historia que estos tres jóvenes no se postraron ante la imagen del rey Nabucodonosor II, que hizo erigir una estatua alusiva al dios Merodach o al dios Marduk, y obligó que al sonido de la trompeta, del saltorín, de la zampoña, del salterio y del arpa, todos los pueblos de alrededor tendrían que postrarse y adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Eso está en Daniel capítulo 3. ¿Y qué dice Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel? Porque ellos se fueron a orar y precisamente dejan todo abierto, pasan por ahí y lo ven que no cumplieron la orden del rey. Y la orden era premiante, tenían que postrarse. Y le dijeron al rey: hay 3 hombres judíos que no han acatado tu orden, oh rey. Y dice el rey: traédmelos acá. Y le mandan a traer a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Por favor, colabórenme. Y el rey le da un ultimato a estos 3 varones y le dice: ahora sí, al sonido del tamboril, de la flauta, del salterio, de la zampoña,
ustedes se van a postrar y van a adorar la estatua que yo he levantado. Y le dice Sadrach, Mesach y Abednego: sepa, oh rey, que ante tus dioses no nos postraremos, ni rendiremos adoración a la estatua que tú has levantado. Y sepa, oh rey Nabucodonosor, que al Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego. Y así fue. Así fue, mis hermanos. Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Ya dentro del horno, la horno era premiante de que si no se postraban, era recalentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y precisamente, mis hermanos, allí echaron a Sadrach, Mesach y Abednego por no haber acatado la orden del rey. Pero ellos conocían la escritura donde dice en Isaías 43, versículo 2, que aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y aunque pases por las muchas aguas, estas no te anegarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es capaz de librarnos del fuego? Y aún de las garras de Satanás. Gloria al nombre de Cristo, porque nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Por eso, mis hermanos, un judío sabe qué es la Shema, o el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Ellos saben bien qué es la Shema. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y ellos saben muy bien lo que dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 4 o al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté creado arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, o las adorarás, o les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. Así que un judío no se va a hincar ante una estatua, como tampoco un cristiano lo va a hacer, porque conocemos la Biblia, conocemos la palabra y sabemos que la idolatría es abominación a Dios. Entonces, cuando el anticristo se siente en el trono de Dios, se haga pasar por Dios, quite de en medio el sacrificio, la ofrenda que habla Daniel 9:27, que nos habla Daniel 8:12, que nos habla Daniel 11:31. Amén. Él va a poner la abominación desoladora en el lugar santo del templo y va a decir: ahora yo soy Dios en la tierra, adórenme a mí. Y el mundo entero lo va a adorar. ¿Y el pueblo judío qué va a hacer? Los que estén en Judea huyan a los montes y no vuelvan atrás ni para tomar su capa, porque vendrá entonces gran tribulación, la cual nunca la ha habido ni la habrá. Así dice la Biblia en Mateo capítulo 24 del 15 en adelante. Anótese eso, por favor, hasta el versículo 22, que nos habla incluso de que los días en aquellos tiempos van a ser acortados. La persecución que a partir de ahí se enfrentará el pueblo de Israel, mis hermanos, va a ser algo descomunal. Hitler va a quedar como un niño travieso en pañales al lado de lo que va a ser el anticristo. Va a ser 1000 veces más malvado que Hitler. Va a detestar al pueblo de Israel, va a odiar a los cristianos que se queden y se conviertan en aquellos días. Apúntese también Apocalipsis capítulo 12 del 13 al 17, cuando el anticristo en el versículo 17 va a perseguir a la descendencia de la mujer, es decir, a los que creyeron en Cristo, los que se convirtieron a Cristo por la predicación de los 2 testigos y de los 144,000 sellados. Todos los que se conviertan en tiempos de tribulación, ni uno solo va a quedar, ni uno solo. Van a ser decapitados, asesinados por el régimen del anticristo. Ni un cristiano va a quedar en tiempos de tribulación, porque vendrá una persecución sobre Israel y sobre los cristianos de una forma impresionante.
Dios va a preservar a Israel, los va a proteger como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Así como Dios protegió a Israel en Gosén ante las plagas de Egipto, Dios va a proteger una vez más a Israel en medio de tan intensa gran tribulación. Lo va a sustentar, los va a guardar, los va a alimentar con maná del cielo, que significa, ¿qué es esto? Comida de ángel. Dios va a proteger a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos días, mis hermanos, cuando ya Jerusalén o los judíos hayan huido a los desiertos o a los montes, como dice Mateo 24:16, para aquel entonces toda la humanidad estará adorando al dragón y a la bestia, al anticristo, a su hijo. Menos los judíos, porque los judíos, como dijimos, nunca jamás se postrarán ante un estuco, ante una imagen. Así que por esta razón el anticristo perseguirá hasta la saciedad a los judíos y hasta la muerte, después de haber sido su supuesto Mesías y Salvador. Porque recordemos que ellos van a ser engañados los primeros 1260 días o 42 meses, que son los primeros 3 años y medio de la tribulación. El pueblo de Israel va a ser engañado y van a creer que el anticristo es el Mesías. Tanto así que él va a dar la orden para la construcción del tercer templo. El templo de Dios, no del anticristo. Apocalipsis capítulo 11:2. Templo de Dios. Porque ahí se van a hacer los sacrificios a Dios, en lo que se conoce en la Biblia como el sacrificio continuo y la ofrenda. Sacrificio continuo y la ofrenda, es decir, el corbán y el corbanot y el tamid. ¿Ok? O sea, el sacrificio continuo, el tamid, él lo va a quitar de en medio y va a cometer allí la abominación desoladora. El anticristo va a perseguir a todos los que se conviertan a Cristo y crean en el evangelio del reino para aquellos días, por la predicación de los 2 testigos y de los 144,000 sellados. Todo aquel que se niegue a adorarlo, o todo aquel que no se deje implantar el microchip o la marca de la bestia, que es el 666, será perseguido y decapitado por el régimen del anticristo. Mis hermanos, la palabra anticristo, esta palabra aparece 4 veces en las cartas del apóstol Juan. 4 veces. Cuatro veces aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra anticristo. Apunten las citas. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Apunten, ahora la vamos a leer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Y segunda de Juan 7. Recordemos que Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió las epístolas, las 3 epístolas, que es primera, segunda y tercera epístola, y escribió el libro del Apocalipsis. ¿Esto lo hizo quién? El apóstol Juan. ¿Ok? Y en las tres epístolas aparece 4 veces la palabra anticristo. Vamos a leer la primera. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, o sea, juzgar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Subráyelo, por favor. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Recordemos que el espíritu del anticristo empezó a operar desde Herodes. Desde que Herodes quiso asesinar al niño Jesús tan pronto nació. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2, 18. Dice: hijitos. Aquí ya Juan está viejito en las epístolas de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Subraya la palabra anticristo ahí en Primera de Juan 2, 18. Primera de Juan capítulo 2, 22. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto le cae bien a los testigos contra Cristo, a los testigos contra Jehová. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo como ellos, como los testigos contra Jehová, entre tantos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Para el testigo de Jehová, Cristo es el arcángel Miguel. Y es un hijo de Dios, obviamente, pero muy inferior a Dios. Son anticristos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso la Biblia dice enfáticamente que cuando un testigo contra Cristo o contra Jehová venga a tu puerta, tocando tu puerta, no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En segunda de Juan 10 al 11. ¿Ok? Apunten esa cita. El apóstol Juan, por otra parte, llama al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. Y en Segunda de Tesalonicenses, dice que el anticristo es un inicuo. De ahí viene la palabra iniquidad, que es lleno de maldad desde su corazón. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente ha creído una religión, pero no reciben a Cristo, porque para recibir a Cristo hay que, número uno, arrepentirse. Y en el momento que recibimos a Cristo, ¿qué ocurre? Nacemos de nuevo. Amén. Nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Porque si tú no has nacido de nuevo, sino que crees solamente en Dios, eres un religioso, no un hijo de Dios. Así que el diablo engaña al mundo entero, mis hermanos. Y como la gente en tiempos de tribulación no va a querer creer la verdad, no va a querer recibir el amor de Dios para ser salvos, por esto Dios envía sobre todos los moradores de la tierra un poder engañoso
para que la gente crea la mentira y se pierda, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a esta verdad, que es la palabra escrita y predicada, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Por eso la ira de Dios, como dice Romanos capítulo 1, 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia e iniquidad detienen la justicia de Dios. Por eso en tiempos de gran tribulación la ira de Dios se va a revelar desde el cielo en las copas de la ira y en las trompetas y copas de ira. Son los justos juicios de Dios, porque bastante tiempo les dio Dios para que se arrepintiesen, y no lo van a hacer. Apocalipsis capítulo 9, 20, vuelvo a repetirlo hasta la saciedad, que no se arrepentirán los moradores de la tierra, ni dejarán de adorar las imágenes, ni a los demonios, ni a las imágenes de piedra, de madera, de oro, de bronce, que no pueden andar, ni ver, ni oír. Y no se arrepentirán ni de sus hurtos, ni de sus borracheras, ni de sus adulterios, ni de sus fornicaciones. La gente no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios va a enviarles un poder engañoso. ¿Por qué? Porque despreciaron a Cristo, despreciaron la salvación de Cristo, despreciaron la palabra de Dios, despreciaron el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando la gente se enoja porque se predica de Cristo, la gente no se enoja contra el predicador, la gente se enoja contra Dios y contra Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, 4. Recordemos que el apóstol Pablo define al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, el anticristo va a legalizar el aborto. ¿Acaso el aborto no es pecado contra Dios? El anticristo va a legalizar, mis hermanos, el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. ¿Acaso esto no es abominación para Dios? El anticristo va a legalizar la adoración al diablo, va a cambiar los tiempos y las leyes de los hombres. Por eso se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo va a ser homosexual. Véase Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel capítulo 11, versículo 37. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel 11, versículo 37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, el anticristo va a ser judío. Va a provenir de la tribu de Dan. Tiene que ser judío para cumplir las profecías de Daniel y de Apocalipsis. El falso profeta también tiene que ser judío. Y no va a ser el Papa católico, como muchos afirman por ahí. Yo no me imagino un Papa católico, apostólico, melancólico, diabólico e idolátrico, porque son idólatras, ministrando en el tercer templo en medio de los hebreos, de los Cohen y Gadol. No me cabe en la cabeza. El falso profeta va a hacer eso. Hermanos, el falso profeta va a mandar a que toda la gente se marque. Por eso él va a ser el líder político y religioso del mundo entero. Él va a estar metido ahí, él va a meterse y va a cesar, va a hacer detener el sacrificio y la ofrenda. Esto va a ser el falso profeta por órdenes del anticristo. ¿Ok? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel 11:37 dice que del Dios de sus padres no hará caso. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ni del amor de las mujeres. Ni siquiera del amor de las mujeres va a hacer caso. Ni respetará a Dios alguno.
porque sobre todo se engrandecerá. Terrible, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Un caballo blanco nos habla de prestigio, nos habla de opulencia, de grandeza, realeza. Un caballo blanco, una falsa paz. Y el que lo montaba, el anticristo, tenía un arco. Yo no encuentro la flecha ahí. Va a traer paz mundial, desarme nuclear y armamentista. Y le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a coronar. El diablo le va a dar su trono y grande autoridad, como lo confirma la profecía de Apocalipsis capítulo 13. El diablo le va a dar al anticristo su trono y grande autoridad. Creo que es el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su cola y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, o sea, va a coronarlo, y grande autoridad. Porque esa es la corona que está viendo el apóstol Juan. Y salió venciendo para vencer. Porque va a perseguir a los santos. Va a perseguir a los que se conviertan a Cristo y crean en el evangelio del reino, que va a ser segunda venida y milenio. Van a ser decapitados todos los que crean en Cristo, que se conviertan en Cristo. Para aquellos días. La iglesia no estará. Solamente los tibios, los mundanos, o los católicos que se conviertan, los budistas, los musulmanes, todos los que se conviertan a Cristo van a ser asesinados. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta es la primera bestia, que es el anticristo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, los 7 montes. Porque la iglesia católica, apostólica y romana no es la iglesia de Dios, es la iglesia del anticristo. 7 cabezas, 7 montes. El monte Aventino, Capitolino, el monte Celio, Viminal, Quirinal, Esquilino y el monte Aventino. Y el Palatino, no sé si lo dije por ahí, lo repito. 7 montes donde se sienta la mujer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Y el versículo, porque ahí habla de las aguas, y el versículo 9, ahí nos habla de los montes. Igual. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos hacen referencia a autoridad, gobierno. Y en sus cuernos 10 diademas. O sea que va a ser gente de gran autoridad, gobernantes, políticos. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Apocalipsis 17, versículo 1. Para referirnos a las aguas, de donde va a surgir el anticristo, que en Apocalipsis capítulo 13 hace referencia al mar. ¿Ok? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
¿Ok? Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que al final de los tiempos, ni la Iglesia Católica, que tanto le ha servido al anticristo, le va a servir, la va a quemar con fuego. ¿Ok? Obviamente, Dios es el que decreta esto, porque Él es poderoso, es el Señor que la juzga. Apocalipsis 18:8. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos habla de otra bestia, que esa más adelante vamos a hablar, el falso profeta. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Por eso el falso profeta provendrá de la tribu de Leví. Tiene que ser un sacerdote de la tribu de Leví para ministrar y oficiar los primeros sacrificios de la vaca roja o de la laxana en el tercer templo judío que se va a construir por orden del anticristo. ¿Ok? Y tenía 2 cuernos, esta bestia, que es el falso profeta, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A ver, el Papa Romano no cumple los requisitos para ser el falso profeta. Él de hecho es un falso profeta. Él usurpa 3 títulos, y usurpar es anticristo, porque toma 3 títulos para sí que no le corresponden a él, le pertenecen a Dios. Y esto lo hemos estudiado mucho. Ahora vamos a ahondar un poco en eso. ¿Ok? Así que en el libro de Apocalipsis se hace mención a la palabra bestia para referirse a este personaje que surge del mar o de las aguas, que son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Pero también nos habla de otra segunda bestia, que es el falso profeta. O sea, van a haber 2 bestias para el final de los tiempos, y un dragón. Ahí está la tríada satánica. La palabra bestia nos habla de su manifestación y accionar maquiavélico que tendrá lugar en los tiempos de tribulación y gran tribulación, y que afectará directamente a todos los moradores de la tierra, a todos los impíos, a los pecadores, y aún al pueblo de Israel, el cual, como dijimos, será engañado durante los 3 primeros años de la tribulación. La palabra anti, por una parte, significa opuesto, y por otra parte también significa algo o alguien que usurpa el lugar o el título o un nombre de alguien que no le pertenece, o que toma para sí un título que no le corresponde. Y la palabra Cristo proviene de la palabra griega Christos. Como bien sabemos, en la traducción griega significa Christos, que significa en hebreo Mashiach, de donde proviene la palabra Mashiach, que significa Mesías, es decir, el ungido, el Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que el anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que el anticristo, como bien dijimos, va a usurpar el lugar del Hijo de Dios y tomará un título y un lugar que no le corresponden en la tierra. Es decir, en lugar del Mesías esperado por el pueblo de Israel aquí en la tierra, en Jerusalén.
Por tanto, el pueblo judío será engañado durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, ya que ellos aún siguen esperando al Mesías para su redención. Recordemos Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan 5:43 dijimos que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero otro vendrá en su propio nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a ese recibirán. Va a hablar en su propio nombre y a ese sí van a recibir, refiriéndose de esta manera al anticristo, que aparecerá públicamente después del arrebatamiento de la iglesia. Durante toda la historia siempre ha habido anticristos. El apóstol Pablo lo describe, el apóstol Juan también lo describe, y en primera de Juan el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según oísteis que el anticristo viene. Primera de Juan 2:18-19. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En el Nuevo Testamento, el espíritu del anticristo, como dijimos, empieza a operar en el rey Herodes, cuando el rey Herodes, en vista de que nació un rey en Belén de Judea, sintió celos por ello. Mandó a matar a todos los niños pequeños. Él siente temor de perder su reino, su imperio, y procura matar al niño, y no logra conseguirlo. Véase Mateo capítulo 2 del 13 al 21, ahí está la historia. Y al ver José, que fue avisado por un ángel, huyó con el niño y lo puso a salvo. Él huye a Egipto con María y el niño, y así logra colocar a salvo a Jesús, siendo Jesús un bebé. Así, mis hermanos, a lo largo de la historia podemos encontrar el espíritu del anticristo. Por ejemplo, podemos citar para empezar el espíritu de anticristo religioso, el espíritu de anticristo eclesiástico, que opera en el Papa romano, el cual se atribuye para sí 3 títulos que no le corresponden, al hacerse llamar Santo Padre, Sumo Pontífice o Vicario de Cristo. Son lugares y títulos, más bien títulos o nombres propios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que toma el lugar del Hijo cuando se hace conocer como el puente o pontífice, al llamarse Sumo Pontífice, que significa representante de Dios en la tierra. El único representante de Dios en la tierra es Jesucristo y su iglesia. Pero por encima, Cristo. Amén. Nosotros está bien, somos embajadores, pero el representante legal de la iglesia en la tierra se llama Jesucristo. Amén. No es el Papa. Así que me importa que el comercial diga: lo dijo el Papa. Si no lo dice la Biblia, no es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el primer título, ya para ir terminando. Quiero agilizar esto para terminar. Gloria a Dios. El pontífice romano se hace llamar Santo Padre. Proviene de la palabra Abba Padre. Y a él le dicen el Papa. Nosotros le decimos el Yuca. La palabra Papa proviene de la palabra griega o aramea, si no me falla la memoria, que significa Padre. Es la palabra Abba, que significa Padre o Papito Dios. En Romanos capítulo 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Apúntese Mateo 23:9, cuando Jesús dijo: y no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque hay un solo Padre y está en los cielos, no en el Vaticano. Amén. Gloria Amén. al Señor. Aleluya. No se puede llamar Padre en sentido espiritual o jerárquico a nadie en la tierra. A nadie se puede llamar Padre en la tierra. A tu papá dile papá, pero Padre uno. Ni al viejito de la parroquia, ay, el padrecito, no, el sacerdote o el cura, que es peor que la enfermedad. O el sacerdote, falso, pero bueno, así le llaman. Mateo capítulo 6:9 dijo Jesús, cuando enseñaba a orar a los discípulos, y dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, no en el Vaticano. Santificado sea tu nombre, no el imperio, ni el nombre de otro hombre. Venga tu reino, no el reino ni el imperio de un hombre. Hágase tu voluntad, no la de un hombre, sino la de Dios en la tierra, en el cielo como también en la tierra. Y recordemos la escena cuando Jesús estaba en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está, en los evangelios. ¿Ok? Él se toma el título de sumo pontífice. Así que, número uno, le roba el título a Dios cuando se hace llamar Papa, porque el único digno de ser llamado Padre es Dios y está en los cielos. Pero también él se toma el título de sumo pontífice. La palabra pontífice significa sacerdote, y sumo significa alto, elevado, sublime. Y nuestro gran, único y gran sumo sacerdote es el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Amén. Amén. Sumo significa alto, elevado, sublime, que tiene el grado más alto y más elevado, y que no tiene superior en su especie. La palabra pontífice proviene del latín pontifex o pontifes, que significa puente, o también significa constructor de puentes. Jesús, mis hermanos, es el único puente y el único camino al Padre. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. En el año 133 antes de Cristo, el rey Atalo III de Pérgamo asumió el nombre de pontífice, que significa constructor de puentes. ¿Ok? A él lo llamaban en ese tiempo pontífice, que es la misma palabra constructor de puentes o sacerdote. Y esta palabra la adoptó Roma, el Imperio Romano, y de ahí sale la palabra sumo pontífice, es decir, los sacerdotes que se creían ser el puente y el medio salvífico para que el pueblo se pudiese acercar a Dios. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el único camino, es el único puente a Dios. De hecho, en Hechos capítulo 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni en Pedro, ni en Lucas, ni en Juan, ni en María, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo. Cristo salva, mi hermano. Cristo da vida eterna. Cristo perdona pecados. No el Papa de la parroquia. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo da vida eterna y salvación y sanidad. Aún la palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ningún momento dice el nombre de María, ni de Pedro, ni de Juan. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Amén. Gloria a Dios.
En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, aleluya. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apúntese Hebreos 7:22. Hebreos 7:22 hasta el 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, óigase bien lo que dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Cristo, que es el puente, el camino, verdad y vida, los que por Él se acercan a Dios. O sea que no podemos saltarnos el conducto regular. Para ir a Dios es a través del Hijo, es a través de Cristo. No hay que coger atajos. Al cielo no se llega por contrabando ni por atajos, se llega solamente por Cristo. Amén. Así dice que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, sin sombra de variación, eterno, por lo cual también puede salvar perpetuamente, eternamente y para siempre a los que por Él se acercan a Dios. Hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, aleluya. Él no cambia. Amén. Y también dice que Cristo vive siempre para interceder por los santos. Ahí lo dice. Amén, amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. El que intercede ante el Padre a su diestra es Cristo, no María. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime, más sumo que los cielos. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Alabamos el nombre de Cristo, al Altísimo Dios, al Hijo de Dios, Aleluya. que no tiene necesidad cada día, como los otros, aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios propios por ellos mismos, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fue Cristo el que murió en la cruz, no fue María. Amén. María dijo: mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. La misma Virgen María, que bendita, que es una mujer santa, necesitó del sacrificio de la sangre de su Hijo para presentarse ante Dios, para poder entrar al cielo. Ahora, ¿cuánto más nosotros? No necesitamos de esa bendita sangre roja carmesí. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos creer, obviamente, en ese sacrificio para entrar en el cielo. Amén. Punto 3 y último. El sumo pontífice o el Papa romano le roba el título al Espíritu Santo aquí en la tierra, cuando se le hace llamar vicario de Cristo. La palabra vicario de Cristo proviene del latín vicarius filii Dei in terris, y esto significa representante de Dios en la tierra. Qué blasfemia tan grande contra el Espíritu Santo. Todo pecado contra el Padre es perdonado, toda palabra o blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero hay del que blasfeme contra el Espíritu Santo. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y Marcos 13 dice que será reo de juicio eterno. Tomar el título del Espíritu Santo en la tierra, terrible, mis hermanos. El único representante de Cristo y de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. No un hombre mortal
Y mucho menos un hombre idólatra puede representar a Dios en la tierra ni a su Santo Espíritu. Solamente el Espíritu Santo. Por eso dice Espíritu Santo. El Papa no puede estar como el Espíritu Santo en varias partes del mundo a la vez. El Espíritu Santo sí. El Papa no es omnipresente, el Espíritu Santo sí. Dios es omnipresente. Dice la Iglesia Católica que el Papa es infalible. Mentira del diablo. Infalible Dios, su palabra, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así que Dios y su Santo Espíritu es infalible, es omnipresente, es omnisapiente, es omnisciente y es omnipotente. Así que el representante del Vaticano no puede estar en todas partes al mismo tiempo, tampoco lo sabe todo. Él no es Dios, ni representa a Dios ni a su Santo Espíritu en la tierra, ni mucho menos al Hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 15, 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Papa no puede estar para siempre porque llega viejito, se murió y deja huérfano a su pueblo católico. Tienen que nombrar a otro viejito que lo reemplace. Nuestro Padre es eterno, nunca muere. Jesús es eterno, nunca muere. Y el Espíritu Santo es eterno. No tienen sombra de variación, son eternos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y cuando habla de un Espíritu de verdad, es porque también hay un espíritu de mentira. Aquí lo aclara. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, los que no han nacido de nuevo, no le puede recibir, porque no le ve, al menos que se arrepienta y crea el Evangelio. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso en día de Pentecostés el Espíritu Santo, el Paracletos, vino sobre la iglesia, sobre 120 hermanos, y desde ahí empezó la iglesia. La iglesia no empezó con Roma, la iglesia empezó en Pentecostés. Amén. No en el año 313, ni en el año 325. Ahí empezó la iglesia católica, pero la iglesia de Cristo empezó en Pentecostés. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Así que el Papa Romano, cada que muere un Papa, deja huérfano a su pueblo católico. Y ellos tienen que nombrar a otro que lo reemplace, pero nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, nunca mueren y nunca nos van a dejar huérfanos. Amén, aleluya. Juan 16, 7, 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que fue el día de Pentecostés, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, y Jehová lo reprenda, que es el diablo, ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Romanos 8:14 dice: porque los que somos guiados por el Espíritu, esos somos los hijos de Dios. Amén. El versículo 26 de Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios intercede, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No el Papa ni la Virgen María, el Espíritu Santo. Así que tenemos, hermanos,
Tenemos en el cielo dos intercesores ante el Padre. Uno, el Espíritu Santo en la tierra, las 24 horas del día y de la noche. Y el otro es Jesucristo mismo, a la diestra del Padre, ahí sentado, intercediendo igualmente las 24 horas del día y de la noche. ¿Para qué otro intercesor más? Con estos dos es suficiente. Ni el Papa ni la Virgen María, solo Cristo y el Espíritu Santo son los que interceden por nosotros. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí lo dice. ¿Quién es? Cristo, mis hermanos, el que intercede por nosotros. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 7:25: por lo cual Cristo puede salvar también perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede, mis hermanos, no la Virgen, Cristo. Mateo 13:31, Jesús dijo: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendita, santa y poderosa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque a través de la Escritura cada día aprendemos algo nuevo de ti, Señor. Porque tu palabra es nueva cada día. Tu palabra es medicina para nuestros huesos, Señor. Tu palabra, Señor, nos alienta, nos conforta, nos levanta, nos exhorta, nos corrige, nos guía a la vida eterna, Señor, y a caminar delante de ti en obediencia, en santidad. Padre, muchas gracias por esta palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón y que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste en esta noche, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te pido que bendigas, amado Dios, en el nombre de Jesús, a cada hermano de la iglesia, Señor, ahí en sus casas, Señor. Bendice también a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Señor, que nos escuchan a través de los medios, Señor, que nos escuchan y siguen a través de las redes, Señor, a través del Facebook, Señor, a través del YouTube. Bendícenos ahí en sus hogares, en los diferentes países. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Bendícelos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, Señor. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.